¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a comenzar con, hemos estado haciendo esto en la semana, espero que algunos hayan podido estarlo siguiendo, esto de nuestro calendario de Adviento. Estamos meditando acerca de la esperanza, porque en esta época se habla mucho de la esperanza, ¿no? La esperanza de Navidad, pero regresar a la palabra y ver cuál es nuestra verdadera esperanza. Hemos estado viendo varios versículos acerca de la esperanza, y el día de hoy toca Salmo 25:5. Me gustaría leérselos y que pudieran meditar el día de hoy en esto. Dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y el salmista escribía esto, y esta frase: en ti he esperado todo el día. No sé qué es lo que esperes este, en este día, o qué has estado esperando en esta semana. No sé si te has unido a muchos pequeños esperando que lleguen los Reyes Magos el 6 de enero. No vamos a hablar de los Reyes Magos el día de hoy. Pero la palabra de Dios nos anima a que en Él esperemos. Dice: en ti he esperado todo el día. Entonces, bueno, para meditar esto. Vamos al día de hoy. Los jóvenes pueden pasar a su clase. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos. Estamos estudiando el libro de Hechos. Hoy llegamos al capítulo número 2. Y la semana pasada les pedía, hermanos, que pudieran estar orando por esto que veíamos. Jesucristo les dice: esperen la promesa del Espíritu Santo. Y esta fue una de las oraciones que, pues, espero que hayan tenido esta semana. Dios, lléname con tu Espíritu, lléname con tu presencia. Y hoy, llegando al capítulo número 2, vamos a estar hablando un poco más acerca de este tema. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de hoy nuevamente continuar estudiando tu palabra. Te suplicamos que hables a nuestros corazones, que seas tú dirigiendo este tiempo, Padre. Bendito eres. Amén. Capítulo 2 del libro de Hechos. Espero que ya estén ahí, hermanos. Dijimos también, recuerden, que íbamos a estar hablando o entrando un poquito a detalle de cosas que a lo mejor en alguna vez habíamos mencionado, pero estamos haciendo como que estamos comenzando de nuevo y no supiéramos nada de la Biblia, entonces vamos a profundizar en varios aspectos, ¿sale? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y pudiera parecer un pleonasmo, una repetición: unánimes juntos, porque es juntos, juntos, pero habla de dos tipos: juntos, juntos físicamente, juntos espiritualmente y juntos emocionalmente, en pensamiento, en deseos. Estaban juntos. Pero aquí nos dice que estaban en el día de Pentecostés, que era una festividad judía que se llevaba a cabo 50 días después de la Pascua. Esta festividad también era conocida como la fiesta de los primeros frutos. Y es interesante que nosotros podamos entender esto. No son cosas raras, son simplemente cosas que vamos a entender. ¿Qué sucede el día de la fiesta de la Pascua? ¿Recuerdan? ¿Qué sucede en la Pascua? Jesucristo es sacrificado por nosotros, ¿no? La Pascua tenía significado. Se tomaba el Cordero Pascual, recordando lo que había sucedido en Egipto, cómo ellos habían, con la sangre pintado los dinteles, se había pasado el ángel destructor, y ellos habían sido salvos por la sangre de ese Cordero, que había estado 3 días con ellos en casa, y después lo habían sacrificado, haciendo todo este simbolismo acerca de Jesucristo. Esto sucede en la Pascua. Ahora es interesante que cada fiesta, recuerden, todo lo del Antiguo Testamento es el cumplimiento, o es más bien la sombra de lo que iba a suceder. Ahí estaba la Pascua, que era un cordero, pero ahora es aquí el cordero, que quita el pecado del mundo, como decía Juan. Entonces, este es nuestro cordero de la Pascua. ¿Qué sucede después de la Pascua? Pudiera parecer que era la misma festividad, pero no. Es la fiesta de los panes sin levadura, que sucedía un día después de la Pascua, que era cuando ellos escondían este pan y los niños tenían que estarlo buscando. Eh, ay, el, ah, se me olvidó el nombre. Pero bueno, este pan sin levadura lo escondían. ¿Y qué es lo que sucede ese mismo día con nuestro Señor Jesucristo? Él
es enterrado. El pan que descendió del cielo y resucita después al tercer día. Entonces tiene esta sombra su cumplimiento después. Después dice cuando llegó el día de Pentecostés, el día de los primeros frutos. ¿Y qué es lo que sucede? La iglesia nace. Llega el Espíritu Santo y vemos los primeros frutos realmente. La sombra, hay un cumplimiento. Y existen otras dos fiestas judías que encontramos en la Biblia que no han tenido su cumplimiento y que simplemente siguen siendo sombras de algo que va a suceder. Y esto tenemos que tener, pues es interesante. Y esas dos fiestas que todavía faltan, la primera es la fiesta del Yom Kippur y la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Muchos hablan que en esta fiesta del Yom Kippur es cuando va a suceder el arrebatamiento. La fiesta del Yom Kippur o la fiesta de las trompetas no hace referencia a trompetas como las trompetas de guerra, sino trompetas que son el shofar, lo que tocaban este cuerno, ¿no? Esta fiesta se lleva a cabo en octubre, pero si supiéramos que el arrebatamiento va a ser en octubre, pues entonces sabríamos un cuándo. Y la palabra dice que nadie sabe. Entonces no representa esto. Cuando nosotros profundizamos un poquito más en esto, que hoy no es el tema, pero nada, se lo estoy mencionando, hace referencia a esto de las trompetas durante la tribulación. Entonces sucede el arrebatamiento y no sabemos cuánto tiempo después, pero sabemos que va a durar 7 años. Durante esta festividad va a marcar también el inicio de esto, de la tribulación. Entonces tendrá su cumplimiento. Y la otra fiesta que falta, que es la fiesta de los tabernáculos, nosotros estuvimos viendo en el libro de Isaías que tiene su cumplimiento durante el reinado milenial de Cristo. Dice que todos los pueblos vendrán a celebrar la fiesta de los tabernáculos, pero ahora en Israel. Entonces vemos que las primeras fiestas ya tuvieron su cumplimiento y las otras están por suceder. Simplemente es interesante saberlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, entonces ya sabemos que era la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de la cosecha, la que se celebraba 50 días después de, ya se me cambió la hoja, 50 días después de la Pascua, estaban ahí, todos unánimes juntos, y entonces había en Jerusalén muchas personas por la fiesta. ¿En dónde estaban? En el aposento alto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra que se utiliza para espíritu es la misma palabra que se utiliza para viento. Y es interesante, tanto en hebreo como en griego se utiliza la misma palabra para mencionar las dos cosas. En el hebreo es la palabra ruach, que quiere decir viento o quiere decir espíritu. Y en el griego es la palabra neuma, que quiere decir viento o aliento, y espíritu, es la misma palabra. Dice que de repente vino del cielo un estruendo. Ahora, lo que ellos vieron, lo escucharon, lo vieron y lo experimentaron. Son 3 experiencias que vemos sucediendo aquí. La primera es un viento. Dice que este viento no lo vieron, pero lo escucharon. Ahora, yo tengo estaba pensando la semana, tengo este recuerdo de pequeño, y era cosa creo que me daba miedo, pero vivíamos en Puebla cuando era chico, no recuerdo en qué zona de Puebla vivíamos, pero recuerdo que pasaban mucho y que ya tiene muchos años que no, remolinos. Entonces cuando pasaba un remolino por la casa empezaba a azotar las ventanas, las puertas. Recuerdo una ocasión que incluso tiró cuadros y todo, porque había muchos, no sé ni dónde vivíamos, que había, no sé, en un llano, no sé dónde vivíamos, pero había mucho aire, ¿no? También una ocasión, mi esposa y yo cuando estábamos en Sinaloa, llegó una tormenta tropical y estábamos en la playa en el momento que golpeó la playa y se escucha como un sonido muy fuerte. Y lo que está hablando aquí es eso, dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces fue un aire muy fuerte, no fue como ahorita, como el aire, no, fue un viento fuerte que conmovió todo.
Es interesante que nosotros podemos ver, por ejemplo, Job escucha a Dios desde un viento recio. Y Jesucristo cuando está hablando con Nicodemo, no sé si te acuerdas lo que le dice. Dice que el viento viene, el viento va, no sabemos de dónde viene ni de dónde va. Dice así como al espíritu. Entonces hace esta referencia interesante, esta relación entre el viento y el espíritu. No que el viento sea el espíritu, no son cosas raras, sino esta demostración. Entonces sucedió esto, ¿no? Y después dice que la casa donde estaban sentados se estremeció por este sonido y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No de fuego, es decir, no se estaban quemando y el cabello así en los cumpleaños, no. Eran como si fueran estas llamitas, pero no eran llamas, sino eran como. Por eso está la palabra como, no era exactamente eso, porque no se estaban quemando. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto, hermanos, fue una experiencia única. Y grábense muy bien esto, fue una experiencia única. No volvió a suceder, no quiero explicar. El Espíritu Santo sí volvió a llenar a las personas, a lo que estoy hablando es la experiencia, lo visual, lo audible. No volvió a repetirse. Eso quiere decir que nosotros no tendríamos por qué tener esta expectativa necesaria cuando Dios nos llena del Espíritu Santo. Yo recuerdo mucho hace varios años, eh, eh, estaba como pues, adolescente y yo le dije, Dios, quiero que me llenes de tu Espíritu Santo, ¿no? Y entonces fuimos a una reunión y ya clásico, el llamamiento y pasas enfrente y yo vi que estaban hablando como en lenguas, ¿no? Yo dije, no, pues yo como que no hablo nada, ¿no? Y así nada, volteé a ver a los demás y yo me acuerdo que un hermano dijo, pues empieza así como que a hablar así y solito vas a ir hablando. Y yo dije, pues a ver, ¿no? Pero después dije, no, pues está raro, o sea, yo lo estoy haciendo, no es como de veras, ¿no? Y recuerdo tiempo después, como que yo dije, no, pues no, como que no pegó esto del Espíritu Santo porque pues no hablé nada raro, ¿no? Y estando ahí vi que la gente estaba hincada llorando y yo me puse ahí, me hinqué y yo le dije, Dios, ¿por qué yo no lloro? ¿Por qué no me siento triste? O sea, sí quiero que me llenes y sí quiero como algo contigo, pero no me sale llorar, la verdad no. Le digo, hay algo mal en mi corazón, hay algo como raro. Y entonces tuve una experiencia hermosa con Dios porque escuché, no su voz audible, pero habló a mi corazón, me dijo, ¿y para qué quieres llorar? Dije, pues porque la gente llora, ¿no? Dijo, ¿por qué quieres llorar? ¿Para qué? Dije, no, pues bueno, realmente no quiero llorar. Dijo, bástate que mi presencia está contigo. Y entonces entendí que no necesariamente la experiencia de los demás tiene que ser la mía. Y tiene que ser suficiente experimentar su presencia y su llenura. Y comento esto porque no a todas las personas les va a pasar esto. Si ahorita oramos porque el Espíritu Santo llena nuestros corazones, no esperes que unas llamitas de fuego se aparezcan porque no volvió a pasar, no volvió a suceder. Y mucha gente está diciendo, no, si no tiene la llamita, pues no. Es que no está describiendo un método. Y Jesucristo fue muy claro en esto, en la forma en la que sanó a las personas. Algunos les dijo, sé sano. Algunos dijo, ve y ya está sano. A otros les echó saliva con lodo y se las echó. A lo mejor no te gustaría ser el de la saliva, te gustaría que fuera el de sé sano. Pero Jesucristo sanó a las personas de formas diferentes. Eso quiere decir que no podemos encasillar el poder de Dios a un método. Él actúa de formas diversas porque somos diferentes. Obviamente siempre actúa conforme a su palabra, no actúa contrario a su palabra, pero Él puede obrar de maneras diversas. Y aquí estamos viendo que para ellos, y vamos a entender el por qué, obró de esta forma. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos. Y ellos relacionaban el fuego con el Espíritu Santo. Cuando ellos estaban ofreciendo un sacrificio en el tiempo del tabernáculo, descendía fuego del cielo y consumía en algunas ocasiones el sacrificio. Cuando ellos se iban a mover, una columna de fuego los dirigía. Eso era el Espíritu, ellos lo entendían. Y entonces al ver fuego, dijeron, ah, es el Espíritu Santo. Era algo con lo que ellos podían relacionarse, entender. Era de acuerdo a su cultura. Y no necesariamente tiene que ser lo mismo
con nosotros. Puede, pero no necesariamente, ¿sale? Entonces escucharon ese viento, que lo relacionaban también ellos, por la escritura, el fuego, que lo relacionaban ellos, y dice entonces que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No era que ellos como dijeran, no, pues voy a hacer un sonidito medio raro, no. Dice que el Espíritu les daba a cada uno según hablasen. Ahora, lo interesante con este relato en particular, no estoy hablando de todos los relatos, pero con este relato en particular, es que no eran lenguas desconocidas, eran lenguas humanas. Y eso es algo también relevante, porque mucha gente dice, no, si no has hablado en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. ¿Y dónde dice eso? Eso no lo dice en ningún lado. Aquí estaban hablando ellos incluso lenguas humanas. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, eran hombres piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Entonces eran judíos que habían nacido en varias, o que se habían ido a varias partes, pero que eran judíos, pero que vivían en diferentes lugares. Y aquí nos menciona como qué lugares. Y dice, y hecho esto estruendo, eso quiere decir que no fue una cosa que nada más ellos escucharon, sino toda la gente. Dice, se juntó la multitud y estaban confusos, no sabían qué había pasado, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan? ¿Cómo es que sabían que eran galileos? Porque tenían pues este tonito, ¿no? Este como muchos dicen de los poblanos, ¿no? Que hablan como cantadito, pero los poblanos decimos, no, los del norte son los que hablan cantadito, los jarochos. Y todo el mundo decimos que los demás hablan raro, cuando a lo mejor somos nosotros los que hablamos raro, ¿no? Pero los galileos tenían este tonito diferente a los demás judíos. Y en este caso, que era como medio peyorativo decir hablas como Galileo, porque hablan como, pues no sé, como hoy diríamos como naquitos, ¿no? Y así hablan los de Galileo. Entonces, dicen, no, no son galileos estos los que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos son personas que se habían convertido al judaísmo. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Nos habla algo, que las personas en esa época eran personas a lo mejor un poco más cultas en por lo menos en este aspecto que nosotros, porque ellos hablaban griego como de cajón, hablaban algunos de ellos arameo todavía, y aparte la lengua del lugar en los que ellos, o sea que ellos eran, por lo menos se hablaban 3 idiomas diferentes, ¿sale? Entonces, dice, los escuchamos hablar del lugar donde vivimos, pero sabemos que son judíos y estaban sorprendidos porque los escuchaban hablar. Entonces, eso es importante, lo vuelvo a repetir, las lenguas que ellos estaban hablando eran humanas, eran lenguas reconocibles. Pablo más adelante, y lo vamos a ver cuando llegamos allá en Primera de Corintios capítulo 14, cuando describe lenguas angélicas. Pero hoy no vamos a explicar eso, es un tema interesante, pero lo dejaremos para cuando vayamos a Corintios. Y si te gana la duda, puedes entrar a Facebook, a YouTube, ahí está Primera de Corintios capítulo 14, y pues ya tuvimos ese estudio. Pero vamos a llegar después otra vez allá. Primera de Corintios capítulo 14 también nos menciona algo, que los que hablan en el Espíritu no hablan al hombre, sino hablan a Dios. Eso quiere decir que las predicaciones en el Espíritu Santo en nada aprovechan y ni siquiera son bíblicas, porque el Espíritu Santo ha puesto Dios ha puesto un orden, que cuando hablamos en el Espíritu hablamos a Dios y no a los hombres. Y el Espíritu es el que es edificado, porque los demás quedan sin provecho. Si yo empiezo a hablar en otro idioma, a lo mejor si hablo en inglés, pues dice, a lo mejor uno que otro por aquí sabe inglés, pero si yo digo ya Gagaripa Ruski, hablo en ruso, nadie va a entender porque el ruso es mucho menos común que el inglés. Y es exactamente con el hablar en lenguas, no puedes predicar en lenguas porque para nadie la aprovecha, ¿no? Entonces es necesario, lo dice 1 Corintios, en el entendimiento, en una lengua que todos aquí hablemos, ¿no? Que en este caso es el poblano. ¿Sale? Bueno, dice,
¿Qué es lo que ellos estaban hablando? No estaban describiendo el Evangelio, no estaban predicando el Evangelio como generalmente se cree. Aquí lo describe, dice, hablan en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Alabando. Y esto está totalmente de acuerdo con lo que nos dice 1 Corintios capítulo 14, que nuestro espíritu alaba a Dios cuando hablamos en lenguas. Esto es lo que estaban haciendo. Escuchamos a ellos alabar a Dios. Ellos estaban alabando a Dios en otras lenguas. ¿Qué fue lo que hizo esto? Llamaba la atención de las personas que estaban alrededor y se acercaron. Y estos estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Porque ellos pueden. ¿Qué es lo que significa todo esto que estamos viendo? Mas otros, como es común también, burlándose, decían, ellos están borrachos. No se les ocurrió una mejor explicación. Digo, yo no he escuchado nunca a un borracho que hable muy articuladamente en otro idioma cuando está borracho. Yo generalmente lo que he visto es que no se les entiende nada, pero a ellos se les ocurrió este ejemplo, ¿no? Lo más absurdo, pero bueno, es lo que generalmente hacen los que se burlan. ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces, hermanos, llega este día y ellos están recibiendo la promesa de lo que Jesús había dicho, recibiréis poder. En este momento en particular se estaba manifestando de esta forma, de una manera audible, visible y con esta señal que era que todos hablaban en lenguas. Pero recuerda, se está cumpliendo el propósito. Recibiréis poder y me seréis testigos. Esto de hablar en lenguas era para gente se rodea y entonces iban a ser testigos. No era nomás por verse muy fresas hablando en otro idioma, sino era tener un propósito. Ahora, haremos bien en entender muy bien esto. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz. Y a lo mejor los que conocían a Pedro decían, híjole, no, vaya a regarla otra vez el Pedro, ¿no? Pero ahora era diferente. Pedro estaba lleno del Espíritu. Y dice, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Según los judíos, nadie podría, la hora tercera está hablando de las 9 de la mañana, incluso hasta el día de hoy, muchos judíos practicantes, ¿cómo se dicen? Se me olvidó el nombre, pero aquellos que son practicantes que realmente observantes de la ley hasta el día de hoy, no comen nada hasta después de las 9, que es la hora de la oración. Tienen la hora de la oración a las 9 y a las 3 de la tarde. Entonces no comen nada ni beben nada antes de las 9. Y es lo que está Pedro diciendo, haciendo referencia a la tradición. ¿Cómo van a estar borrachos si nadie puede comer ni beber nada antes de las 9? ¿Sale? Ahorita en nuestro tiempo pues no sería esto un impedimento para que la gente tomara, ¿no? No importa la hora ahora. Pero para en ese momento sí, la hora determinaba mucho. Versículo 16. Mas esto que ustedes ven, es lo dicho por el profeta Joel. Pedro estaba siendo capaz de entender y de demostrar a las personas que esto que hacían no era porque fueran raros, era el cumplimiento de la palabra. Y esto es lo que necesitamos como creyentes el día de hoy. Que tú seas capaz, hermano y hermana, de decirle a la gente, ¿por qué haces lo que haces? Muchas veces caemos con el error fatal de cuando nos dicen, oye, ¿por qué ustedes hacen esto? Ah, pues porque me lo inculcaron. Ah, pues porque pues eso hacemos, son excusas como raras, no pensantes. Y Dios quiere que podamos capaces de poder fundamentar todo lo que hacemos en la palabra. Y si no está en la palabra, ¿por qué lo haces? Está raro. Y mucha gente el día de hoy, cuando les preguntas, oye hermano, ¿y tú por qué usas el cuello hasta acá y la falda hasta acá? No, pues, pregúntale al pastor, ¿no? No, ¿por qué haces lo que haces? Y si no lo dice la palabra, ni pierdas el tiempo, no lo hagas. Y mucha gente, por eso hemos caído en algunas iglesias, ha caído en algunas iglesias, en esta religiosidad vana, en la que, a lo mejor no sé si algunos de ustedes pasaron
porque son a lo mejor más nuevos creyentes, pero a mí me tocó toda esta onda de que los tintes eran malos, la Coca-Cola era mala, todos los productos de Procter and Gamble eran del diablo, Winnie Pooh era malo, Kitty era mala, Disney era malo, Marvel era malo, era del diablo, ¿qué más era del diablo? Bueno, ya todo, casi todo era del... no sé a ustedes si les pasó, pero me pusieron esos videos de que el rock era malo, que si lo ponías al revés, escuchabas cosas, mensajes, todo era del diablo, ¿no? Y a lo mejor en un buen afán, porque esto es lo que sucedió en la época tanto de la Edad Media como con los fariseos, que en su deseo de conservarse puros, se alejaron de la sociedad, pero crearon reglas vacías y huecas, como lo hicieron los fariseos. Era un buen deseo, pero apartado de la palabra, sin fundamento, se transforma en religión, religiosidad vana. Y entonces ellos sí podían decir, esto que están viendo no es apartado de la verdad. Esto es lo que describe el profeta Joel. Me gustaría que tú pudieras el día de hoy examinar las prácticas que tienes como creyente y de saber dónde vienen. No sé si te han preguntado, ¿por qué alzan las manos cuando están en la alabanza? ¿Por qué las alzamos? ¿Por qué ustedes cantan parados, sentados, hincados? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué nos reunimos en domingo? Necesitamos poder responder todas estas cosas satisfactoriamente. Y no con nuestras ideas, sino con lo que dice la palabra. Y este es el propósito también del libro de Hechos. Fijar los fundamentos de la nueva iglesia, la que estaban haciendo. Y uno de los primeros fundamentos es la llenura del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver que esto es lo que dice la palabra. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel capítulo 2 es lo que está citando Pedro. Entonces, aquí checa Pedro, o sea, no era una persona ignorante, sino él conocía la palabra. El Espíritu Santo no te puede, pero no lo hace generalmente, a traer luz de algo que no has leído. Él puede hacerlo, pero no lo va a hacer así. Él trae a memoria lo que has leído. Entonces, si tú quieres tener, o sea, cuando vas a compartirle a las personas versículos para decirlos, memorízalos. Estudia la palabra, porque si no, ¿qué va a traer a tu memoria el Espíritu Santo, no? La serie de Karate Kid, no, eso es lo que va a pasar. Entonces, más eso lo dicho por el profeta Joel. Versículo 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. He escuchado a personas burlarse de esta primera parte cuando dicen en los postreros días, pues ya duraron mucho sus postreros días y no llega Jesús. Pero nosotros encontramos en la palabra que Él describe, Jesucristo mismo describe, y los apóstoles, Pablo también describe, los postreros días dan inicio con la muerte y resurrección de Cristo, y entonces se inicia el tiempo final. Así como en los días pasados que reflejan el pacto pasado de Dios con Israel, los postreros días describen el tiempo de la iglesia, el tiempo final. Y recuerda, para Dios, 1000 años son como un día. Entonces, podríamos decir que van para Él 2 días, ¿no? Obviamente no es literal, pero es atemporal a Dios, ¿sale? Pero Él dice en los postreros días. Ahora, esta parte a mí me gusta mucho recordarla. Cuando hablamos de los postreros días, pues vemos todo en lo que se ha convertido en nuestro país, en nuestro mundo. Tristeza, depresión, robos, asaltos, muerte, lo que estamos viviendo. Pero a pesar de todo eso, la Escritura dice que también en los postreros días, así como habrá cosas horribles, derramaré de mi espíritu. Y estas son buenas noticias para ti y para mí. Porque no debemos de quedarnos con, ay sí, lo feo y todo esto, sino derramaré de mi espíritu. Y dice sobre toda carne. Eso quiere decir que no está limitado a algunos, que a todos aquellos que creen en Cristo Jesús, Él puede derramar de su espíritu sobre ti y sobre mí. Y incluso habla
que no hay una restricción, vamos a decir, de edad. Dice, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Y qué es de aquello a lo que se le acusa a la juventud? De no tener visión. Y dice, vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos, de esto se acusa a los que ya estamos más grandes, les falta sueños, pero soñarán sueños. Y no hablan únicamente de eso, sino también relacionado con lo espiritual. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Un tema rápido. ¿Qué es la profecía? La profecía, lo que nosotros vemos descrito en la palabra, no en su totalidad es predictiva. Podríamos incluso decir que casi el 90% de la profecía bíblica es descriptiva. Es decir, hablaba de la condición presente del pueblo y lo aconsejaba con la palabra. Decía, ustedes han pecado en contra del Señor, entonces el Señor traerá esto, pero simplemente estaba repitiendo lo que él ya había dicho. No siempre es predictiva. Y sí hay profecía predictiva, pero tenemos que entender que el mayor número de la profecía predictiva está relacionada con la venida del Mesías o con la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Sale? Entonces dice, y sobre mis siervos derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el... hasta ahí, y profetizarán. Eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nuestras vidas, esto sucede. El profetizar, sueños, visiones. Ahora, hay toda una sección en Corintios que habla de lineamientos para esto, porque a veces la gente ha dicho cosas raras. Yo recuerdo, y lo digo sin burla, pero sucedió, una persona que conocimos, estuvo un tiempo con nosotros viviendo, y esta persona tenía un oficio, para no dar muchos detalles, ¿no? Y su oficio estaba relacionado con el uso del tiner, ¿no? Y pues un día lo vimos que ya andaba ahí con su estopita, ¿no? Era creyente, pero ahí andaba, no sé, andaba con su estopita, ¿no? Y tiner. Y después, unos días ya se empezó a hablar con los hermanos, es que tuve una visión acerca de ti. Y pues, obvio, digo, con que el tiner cualquiera tiene visiones, ¿no? Y empezó a decirle a un pastor que había visto que tenía enterrado ahí un cuerpo en su casa y que seguramente era porque había hecho algo. Y pues era producto de las drogas, ¿no? Entonces, no podemos hablar de algo espiritual cuando en nuestra vida no estamos caminando espiritualmente, ¿no? ¿Cómo sabemos si una profecía es de parte de Dios? Yo te diría, ¿estás pasando tiempo con Dios en su palabra? Si tu respuesta es no, olvida de que sea profecía. Seguramente viene de tus propias ideas. ¿Cómo puedo saber que un sueño viene de parte de Dios? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás en comunión con Él? ¿Estás reuniéndote? Sí, pudiera ser. Analicémoslos con la palabra. No, no inventes. Posiblemente es lo que soñaste en tu serie. Digo, lo que viste en la serie del día anterior. ¿Sale? Entonces, versículo 19 dice, describe esta profecía, primero el derramamiento del Espíritu, que sucedió a partir de ese día y que sucede hasta el día de hoy. Y segundo, va a hablar de el tiempo de la tribulación, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto son buenas noticias. Todo aquel que invocare, y ve bien que no dice todo aquel que invocare y tomare unos cursos y discipulado será salvo, ni dice y todo aquel que invocare y se bautizare y asistir a tal iglesia será salvo. No, describe que todo aquel que invocare a Dios será salvo. Obviamente, aquí lo va a describir en este mismo capítulo. En Romanos habla de dos aspectos: fe en Cristo Jesús y arrepentimiento. Eso es invocar el nombre del Señor. No es el que se va a morir y dice, ay Diosito mío. No, eso no es invocar el nombre de Jehová. Es fe en el sacrificio y arrepentimiento. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón probado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo anticipado, conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él. Entonces está citando Joel y después les habla acerca de Jesucristo. Pedro está utilizando la palabra para predicarles el evangelio. Ellos conocían lo que vimos en Isaías, las señales del Mesías, y dicen, ¿recuerdan lo que nos dijeron? Bueno, estas señales se cumplieron en Jesucristo. Y después habla de otro tema doctrinal importante. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, entonces, como Jesucristo dice, nadie toma mi vida, yo la doy por ustedes. Jesucristo no fue sorprendido, Él dio su vida. Y aquí nos dice esto, que la salvación, que esto que hizo, fue determinado y anticipado por Dios. Jesucristo lo estuvo diciendo, no fue algo que no supiera Dios. Pero al mismo tiempo esto que Dios había planeado, no quitaba de culpa a los que prendieron y mataron a Cristo Jesús. Y es lo mismo con el pecado, hermano y hermana. Dios conoce lo que vas a hacer, pero eso no quita tu responsabilidad sobre tus propios actos. Dios nos da la salvación, pero eso no quita la responsabilidad del hombre de ir y hacer discípulos. Este es el balance entre esta pelea que lleva más de 1600 años, entre el calvinismo y arminianismo. Este es el balance, la obra de Dios y la participación del hombre. No es nada más la obra de Dios o nada más la participación del hombre. A Dios le ha placido que sean ambas. Entonces, la voluntad de Dios es agradable, perfecta y se cumple, pero eso no implica tu responsabilidad sobre tus propios actos. Toma responsabilidad sobre ellos. Dice, al cual Dios, y aquí encontramos lo siguiente, a pesar de los actos del hombre, Él, esto no lo limita. Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Nos describe otra cosa más importante, que a pesar de los planes y el poder de Satanás sobre la muerte, Él no pudo hacer nada. 4 cosas muy importantes, apréndetelas. La obra soberana de Dios, la responsabilidad del hombre. Siguiente, lo que echa a perder el hombre no limita a Dios. Él cumple su voluntad siempre. Nunca ha sido opuesta a la voluntad de Dios. Siempre se ha establecido. Siempre. Si tú dices, a mí no me importa Dios, yo me voy a ir, llégale. Pero Dios va a cumplir su voluntad. En los que te rodean y en lo que Él va a hacer. No lo afecta. Es que si yo ya no comparto, eso no le afecta a Dios. Incluso, por ejemplo, se tiene esta idea, ¿no? Que la iglesia tiene que apurarse a compartir porque el versículo dice que se compartirá el evangelio a toda criatura y entonces vendrá el fin. Y entonces si no compartimos no va a venir el fin. No. Incluso la palabra en Apocalipsis dice que enviará un ángel y compartirá en aquellos lugares en los que no llegamos. Entonces, a Dios no lo limita. Y siguiente, a Dios tampoco lo limita los planes o los intentos de Satanás. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Muchos dicen, ya metió su cola el enemigo. El enemigo no hace nada si no pasa por el filtro de Dios. ¿Recuerdas? El libro de Job se presenta delante de la presencia de Dios. Y Dios le dice, cuentas, ¿dónde has andado? Y tiene que dar cuentas. El día de hoy da cuentas. Satanás mismo pidió a Pedro. No puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Difícil de entender, posiblemente sí, pero así es, ¿sale? Y después versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces no solamente estás citando Joel capítulo 2, sino ahora está citando Salmo capítulo 16 del versículo 18, está citando, Pedro está entendiendo, ¿no? Por el Espíritu lo que él antes había estudiado. Versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Eso quiere decir que no estaba hablando de él, estaba hablando de alguien más, de Jesucristo. Interesantemente, esto es nada más un dato, podríamos decir medio histórico, donde si tú viajas hoy el día a Israel
y visitas el lugar donde se dice que estaba el aposento alto, y todos los tours te van a llevar a ese lugar, interesantemente, abajo de eso donde se dice que era el aposento alto, está donde también se dice que es la tumba del rey David. Entonces, si es así, si es verdad ese lugar, esto que se vuelve interesante porque le está diciendo, hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió. Entonces Pedro, hablando del aposento alto, dice, murió, ahí está la tumba, está aquí entre nosotros. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo. Su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesucristo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ahora cita el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, este mismo salmo, el Salmo 110, es el mismo salmo que Jesucristo utiliza en Mateo capítulo 22, cuando les dice a los fariseos, ¿ustedes qué dicen? ¿El Hijo del Hombre o el Mesías es hijo de David o es hijo de Dios? Y ellos dicen, no, pues, si le decimos, no, pues no sabemos. Y Pedro estaba ahí escuchando. Y ahora Pedro está respondiendo esto mismo que preguntó Jesucristo. Está diciendo, el Mesías es el Hijo de Dios, es el Cristo. Él está contestando aquello que anteriormente no pudieron contestar. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Sepa pues ciertísimamente todos los que están aquí en Calvary el día de hoy, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, y estas palabras eran algo que hace tiempo me preocupaba, hermanos. Recuerdo mucho mi frustración, algunas veces a lo mejor lo llegué a comentar, no sé ni dónde, pero lo comenté, que yo veía esta predicación de Pedro, que es la primera predicación de la cual se tiene registro en la iglesia, o como con la nueva iglesia, y a lo mejor conocen la historia, ¿no? 3,000 personas se arrepintieron y confesaron a Cristo. Yo decía, ¿por qué? Cuando había veces que yo estaba así compartiendo así con mucho, como, no sé, como ánimo y muy interesado en que la gente entendiera, y les decía, ¿cómo ven, hermanos? ¿O quieren recibir a Cristo? Y, bien, así como si nada. Y me decía, ¿por qué? ¿Qué falta, no? Y yo decía, es que falta el Espíritu Santo en mi vida, y pedía, pero el día de hoy, quiero que podamos entender esto, que el problema estaba, o a veces está en nosotros, en los que escuchamos. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La multitud escuchó una predicación bastante sencilla, 3 versículos, 3 porciones, sencilla. Si ves, no es muy elaborada lo que dijo Pedro. Y el propósito de Pedro ni siquiera era que supieran que sabía mucho. El propósito no era dar el conocimiento, sino que sucediera algo en sus corazones. Y hermanos, hoy estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de que Cristo murió, de que Cristo dejó un consolador y que quiere que seamos llenos. Y la respuesta de todos nosotros debería ser, ¿y qué vamos a hacer? No se trata de venir a aprender cosas interesantes del Pentecostés. ¿Y eso para qué? Sino, ¿qué vamos a hacer con esto que estamos escuchando? Ellos, el Espíritu movió sus corazones y esto oro por ustedes. Que Dios hoy mueva sus corazones a tener esta misma necesidad. Si ellos recibieron el Espíritu y veo que ahora Pedro, de cometer muchos errores, ahora era un hombre totalmente transformado y podía entender y hablar la palabra con denuedo. Y Cristo dijo que lo necesitaban. Y Cristo dijo que nosotros lo necesitamos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con esto? Se compungieron de corazón, es decir, su corazón se quebrantó. Y a los otros apóstoles les dijeron, y a Pedro,
¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero volver a decirlo a todos los que están aquí. Posiblemente tú hayas venido ya durante algún tiempo, pero también posiblemente nunca hayas recibido a Cristo Jesús en tu corazón. Y posiblemente, o más bien seguramente, ese es el porqué de tu batalla con el pecado. Y querido hermano, si tú nunca has, hermana, recibido a Cristo Jesús, o si tú a lo mejor alguna vez hiciste una oración porque te dijeron, repite esto, y tú dijiste, así lo repito, pero nunca te arrepentiste de tus pecados, y no lo hiciste realmente en tu corazón, la palabra de Dios nos dice que esto es lo primero que tienes que hacer. No te sientas apenado o avergonzado, porque esto lo he visto suceder varias ocasiones. Personas que han ido años a una iglesia y nunca han hecho una decisión. Y la palabra de Dios nos dice que si quieres que algo pase en tu vida diferente, primero, arrepiéntete de tus pecados. Y después, si no lo has hecho, bautízate. Y si tú no te has bautizado, te animo a que quites este pretexto de lo voy a pensar. ¿Qué tienes que pensar? Si te arrepentiste, bautízate. ¿Por qué? No nada que pensar. O sea, es algo que Dios te está diciendo que lo hagas. Que le vas a decir, Dios, voy a pensar si te obedezco. No, bautízate. Y después dice que tus pecados serán perdonados, no por el bautizo, sino el arrepentimiento, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto también es algo importante. Si tú estás viviendo en pecado, no esperes que el Espíritu Santo venga y se derrame sobre ti, porque esto contrista al Espíritu Santo. Aquellos que quieren vivir una vida cercana a Dios necesitan acercarse a Él en arrepentimiento y en humildad. Nada con esas cosas de creto y ven, no. Arrepentimiento y humildad, y Él va a llenar tu vida con su poder. Pero es necesario, hermano y hermana, deseo que tú tengas este deseo de, ¿qué hago? Yo quiero eso. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Estaba escuchando ayer una historia que la verdad se me hizo bien interesante. Salió la noticia en Florida, un dueño, del dueño de una casa, tenía un terrier, era un perro chiquito. Y sucedió que un cocodrilo, ven que ahí pues, hay bastantes cocodrilos, salió y se metió a la propiedad. Y entonces este perro chiquito fue y persiguió al cocodrilo, le mordió la cola y lo regresó al agua nuevamente, ¿no? Y así empezó a suceder una y otra vez. Cada vez que el cocodrilo se subía, iba el perro, asustaba al cocodrilo y se metía, ¿no? Y esto sucedió casi por 10 años. Entonces llegó un noticiero para ver la historia del perrito valiente que peleaba con el cocodrilo y siempre lo asustaba. Pero sucedió 3 días después de esta entrevista y este video que las cámaras de seguridad captaron cómo el cocodrilo se cansó después de 10 años. El perrito salió, le mordió la cola, se dio la vuelta, lo agarró y se lo llevó al agua. Posiblemente esta ha sido tu historia con el pecado. Has tenido tiempo controlándolo, esquivándolo, diciendo puedo con él, un poquito acá, un poquito allá. Pero el pecado, tarde o temprano, se da la vuelta y te hunde eternamente. Esto es lo que puede pasar. Eso es lo que hemos visto en Hebreos, tanto las mujeres como los varones. Hay una ventana de tiempo en la que nuestro corazón está sensible a Él. Pero posiblemente mañana tu corazón se endurezca y no tengas oportunidad. Esto ha pasado con muchos creyentes. Y si hoy escuchas su voz, como dice Hebreos capítulo 3, no endurezcas tu corazón como en el día de la tentación. ¿Qué fue ese día? Cuando Dios quería introducirlos al reposo. Y ellos voltearon y dijeron, Dios no puede hacer esto.
Si tú escuchas hoy la voz de Dios que te está diciendo arrepiéntete de algo que tú sepas, y tampoco te voy a decir como algunos dicen, yo siento que alguien aquí tiene, no, yo no sé tu vida, Dios la sabe, y eso es suficiente. Pero si tú escuchas hoy su voz, que te está llamando a arrepentirte de algo, te animo a que no endurezcas tu corazón, porque posiblemente se cauterice mañana y vayas a peor. Arrepentíos y bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para cada uno de los que está aquí es la promesa, para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y si Dios te ha llamado, si Dios te ha llamado, esto es para ti. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y creo que están de acuerdo conmigo, que tú y yo necesitamos ser salvos de esta generación perversa en la que vivimos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. El versículo 42 vamos a retomar la próxima semana, pero quiero que nos podamos quedar con esto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, de 120 personas que estaban orando. De 120 se convirtieron en 3,000 personas más 120, 3,120 personas que habían recibido a Cristo. Hace unos días, hermanos, y en serio no lo digo a forma de chantaje, pero lo tengo que decir. Hace unos días me invitaron a predicar fui a un lugar, ¿no? Y hablé de algo similar del arrepentimiento, eso. Y entonces les dije, ¿quiénes de ustedes no han recibido a Cristo Jesús? Y me sorprendí que más del 80% nunca había conocido a Cristo Jesús, ¿no? Y les dije, ¿les gustaría recibir a Cristo Jesús? No dijeron nada, dije, bueno, pues si quieren oren y todo eso, ¿no? Y les dije, ¿quiénes recibieron a Cristo Jesús? Y nadie alzó la mano, a lo mejor por pena, ¿no? Pero nadie dijo nada. Les dije, bueno, ¿quién quiere recibir al Espíritu Santo? Nadie alzó la mano. Y después entendí algo, Dios me recordó algo, que hay una invitación clara de la palabra, pero que si no quieres, es tu problema. Esto lo necesitas. Y no, y no quiero que se escuche mal, pero mi deseo es que tú desees esto. Pero también si no quieres, tenemos que entender que Dios no nos necesita. Muchas veces decimos, ay Dios, te traigo mi corazón, échalo en la pila con los otros miles de millones. O sea, sí, Dios te ama y te quiere, pero no está con el, o sea, no está urgido. O sea, sí te ama y tiene el deseo, pero sigue siendo Dios. Y su iglesia sigue siendo la iglesia. Y el evangelio no para. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Y es algo que deben hacer de nuestro corazón. El día de hoy, hermanos, me gustaría invitarte. Vamos a ponernos todos de pie. Y me gustaría invitarte, hermano, a que si tú nunca has recibido a Cristo Jesús, o a lo mejor en algún momento repetiste una oración, pero no lo hiciste con el corazón, que puedas decidirte a entregar tu corazón a Dios. Y si tú quieres como un acto de fe volver a hacerlo, digo, asegura en tu corazón esta decisión de fe. Y también por aquellos que ya hayan recibido a Cristo en su corazón, pero que quieran recibir al Espíritu Santo, te animaría que hoy vamos a orar. No para demandarlo ni exigirlo, decirle, Dios, quiero esto. Si tú quieres, como tú quieras, llena mi corazón. Y vamos a orar.
Cierren sus ojos, hermanos. Padre, aquí estamos delante de ti, reunidos. Hemos escuchado estas palabras y quiero rogarte por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que hoy tienen necesidad de ti. Padre, convence sus corazones. Hermanos, hermanas, si tienes necesidad de Dios, pídele. Si has batallado con algún pecado, si sientes que tu vida no ha cambiado, no ha dado fruto, pídele al Señor de su Espíritu. Dice la palabra en el libro de Lucas, que Él, ¿cómo no dará el Espíritu a quien se lo pida? Y si hoy escuchas su voz y te arrepientes y pides de Él te va a dar de su presencia. Padre, escucha nuestras oraciones. Y Padre, para aquellos que estén en necesidad, que estén en dolor, aquellos que estén en pecado y que se duelan de su pecado, te ruego que tú te derrames con poder sobre sus vidas. Padre, aquí estamos, como hace cerca de 2000 años, reunidos igual, Padre, buscando de ti, buscando alabarte, Padre, buscando servirte, Padre, si de alguna forma podemos serte útiles. Padre, te ruego porque veas nuestros corazones y derrames de tu poder sobre esta iglesia tuya, Padre. Dios, te necesitamos. Necesitamos ser llenos de ti y ser transformados por ti, Padre. Llénanos de tu presencia, Padre.